Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitada muy especial a la honorable senadora Paola Holguín, presentada por Sandra Zambrano. Les informo que la doctora Paola Holguín es de Medellín. Se graduó como la mejor bachiller del colegio de la UPB, es comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, egresada de la maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo de la misma universidad, egresada de la maestría en seguridad y defensa nacional en la Escuela Superior de Guerra. Cursó política y estrategia de seguridad y defensa en el Centro Perry de la Universidad de Defensa de Washington y terrorismo y contrainsurgencia en el mismo centro. Adelantó el programa Liderazgo Público Iberoamericano de la Fundación Carolina y los cursos estratégicos de seguridad pública CESEP de la Policía Nacional IAFIT y liderario de ProAntioquia y alta dirección de IAFIT. Fue docente de la Universidad Pontificia Bolivariana IAFIT, asesora de la Presidencia de la República de Colombia en el año 2003 al 2008, 2009 al 2010, encargada de asuntos políticos de la Embajada de Colombia en México en el año 2008 al 2019, consultora de USAID en temas de seguridad y justicia, asesora de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos en el año 2011-2012, consultora en seguridad de México y Argentina. Actualmente se desempeña como senadora de la República de Colombia en su tercer periodo como parte de la bancada del Centro Democrático desde el 2014 hasta 2026. Siempre ha integrado la Comisión 2, segunda, encargada de temas de seguridad en defensa, la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y durante 8 años formó parte del Consejo Superior de Política Criminal 2014 al 2022. La senadora ha recibido más de 20 condecoraciones y reconocimientos. Bienvenida, doctora Paola. Este espacio es suyo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Nidia, a la doctora Sandra por esta generosa presentación. Para mí es un honor y un gusto compartir este espacio con ustedes. Creo que es muy importante partir de una reflexión básica y es Colombia por primera vez en más de 200 años de vida republicana está enfrentando un gobierno de corte social comunista, un gobierno bastante complejo que tensiona permanentemente la institucionalidad, que no respeta la división de poderes, un gobierno que no llegó a solucionar las dificultades que padecen los colombianos, sino a imponer un modelo de estatización de los distintos sectores. Nosotros lo vimos, por ejemplo, con el sistema de salud. El gobierno intentó pasar una reforma en el Congreso, la reforma no pasó, pero de facto la impusieron asfixiando económicamente a las EPS, interviniendo gran parte de las EPS. Hoy el 70% de los pacientes en Colombia están en EPS que son estatales o están intervenidas por el Estado. Han crecido las quejas y las denuncias por dificultades de acceso a servicio. Estamos teniendo un problema también de acceso a medicamentos por no pago. En el tema energético estamos viviendo un fenómeno parecido, un gobierno que con el tema de la transición energética en realidad lo que está haciendo es poniendo en riesgo la seguridad energética. Muchos de los proyectos que tenían que entrar para suministrar energías renovables no entraron. Y adicionalmente el gobierno no está girando a las generadoras los recursos que les debe por subsidios y por opción tarifaria, tensando mucho la situación de estas empresas.
Varias entidades, XM, Acolgen, han hablado del riesgo de un posible apagón en el 2026 o el 2027, porque la oferta está creciendo por debajo de la demanda. Estamos viviendo un momento económico con cierta complejidad. Yo me atrevería a decir que en parte la economía no ha colapsado del todo porque lamentablemente han ingresado muchos recursos de la economía ilegal a la economía colombiana. Nosotros hoy tenemos unas 300.000 hectáreas de coca con una hoja de coca modificada que tiene mayor productividad. Estamos teniendo un crecimiento muy riesgoso de minería ilegal. Tengo que decir sin dibujar esto que tenemos una crisis grande de seguridad. Nosotros retrocedimos unas 3 décadas en seguridad. Los esfuerzos que habían hecho los héroes de la patria se están viniendo abajo por un gobierno que se empecinó en la política de seguridad humana y paz total, que son un completo fracaso. Inició mesas de negociación con unas 10 estructuras criminales, en muchos casos sin tener ni siquiera marco jurídico para hacerlo. Eso ha llevado a un debilitamiento de la fuerza pública, la política del gobierno, una expansión de estas estructuras armadas al margen de la ley. La Defensoría del Pueblo habla de más de 800 municipios con presencia de estructuras criminales, es decir, más del 70% del territorio de Colombia hoy tiene estructuras criminales. Volvimos a cifras de secuestro que no veíamos hace una década. Está creciendo nuevamente el reclutamiento de menores, creciendo de manera exponencial la extorsión. Entonces el tema de seguridad es otra falencia. Y a esto que yo he denominado una policrisis o una multicrisis que ha generado el gobierno, pues se le suma la tensión a puertas del proceso electoral, porque Petro ha enviado señales muy riesgosas de no querer abandonar el poder. El discurso, por ejemplo, del 1 de mayo, del Día del Trabajo, fue preocupante porque él afirmó que si no se aprobaban las reformas, él se iba a amarrar con una soga a la silla de la Casa de Nariño. Él todo el tiempo está enviando señales complejas. Entonces, aquí el primer reto que tenemos es que por encima de partidos o de ideologías, los colombianos tenemos que hacer respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que el periodo de este gobierno va hasta el 7 de agosto del 2026. Ese es un punto central en el cual tenemos que hacer un primer gran acuerdo como nación, independiente al partido que se pertenezca o la ideología que se pertenezca. Si uno es demócrata, pues tiene que hacer respetar la Constitución. El segundo tema complejo es la tensión que viene creando entre poderes, porque Petro, cuando no está de acuerdo con un fallo de la rama judicial, con una votación del Congreso, pues busca burlar esos pesos y contrapesos. Cada vez el vocabulario y los ataques han ido creciendo, son cada vez más difíciles en una democracia, pero bueno, este es el panorama que hay. Es un momento que va a requerir, yo he dicho que Colombia no necesita un Mesías, necesita ciudadanos valientes, porque la situación es muy crítica y el país va a requerir que todos los colombianos que estamos dentro y fuera del país, las amas de casa, los estudiantes, los maestros, los trabajadores, los empresarios, las reservas, que todos nos aboquemos a una defensa sin cuartel de la democracia y las libertades y la institucionalidad, porque yo creo sin duda, sin lugar a dudas, que ese es el mayor riesgo que tiene Colombia hoy. Yo dejaría esa primera mini introducción para poder ir abriendo la conversación. Eh,
Teniente Coronel Jaime Medina, tiene usted la palabra. Gracias, doña Nidia. Buenas noches, doctora Paola. Buenas noches, amigos todos. Eh, para comenzar, tengo una pregunta basado en el hecho de que el gobernante de turno, pienso yo que ha violado la Constitución y la ley en distintos campos, la salud, la seguridad, en sus decisiones y acciones. Ha causado, realmente sabemos todos, ha causado muertes y ha causado sufrimientos extremos. Primera pregunta, ¿hay alguna forma de hacerlo responsable ahora durante su gobierno o fuera ya cuando entregue el poder? Y lo otro es, ¿qué seguridad tenemos de que tiene ya el engranaje? ¿Qué tanto avanzado tiene el engranaje para quedarse en el poder, doctora? Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Yo creo que hay varias cosas importantes. La primera es, nosotros estamos en una ofensiva jurídica también. Hemos instaurado una serie de demandas contra el presidente Gustavo Petro, contra varios de sus funcionarios por la comisión de diversos delitos. El primero es la propia elección. Yo soy una de las denunciantes contra Gustavo Petro en la comisión de acusaciones por financiación indebida, violación de topes de campaña, falsedad procesal y falsedad en documento público. Lamentablemente, este proceso que lleva ya 2 años no avanza con la celeridad que uno esperaría. Yo me ratifiqué en la denuncia, entregué nuevas pruebas. Uno ve que el proceso está muy lento en la comisión de acusaciones, muy lento en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos una enorme preocupación porque los procesos que se están surtiendo en la fiscalía tampoco están avanzando y denuncias posteriores contra el presidente Petro y sus funcionarios por la posible comisión de otros delitos a lo largo del mandato, pues tampoco van con la celeridad que uno anhela. Entonces, yo creo que hay varias cosas. Uno es, hay una estrategia jurídica, hay una estrategia de litigio estratégico frente al gobierno de Gustavo Petro dentro y fuera del país. Lamentablemente esos procesos son sumamente demorados, pero independientemente de eso, yo creo que es necesario ir dejando una trazabilidad de toda esta posible comisión de delitos. Yo creo que eso es importante para Colombia y para que lo sepa la comunidad internacional. Eh, Lamentablemente el gobierno cada vez va cooptando más poderes eh, y ellos tienen varias estrategias. Una es la no ejecución de presupuesto y el endeudamiento, y todo esto es buscando tener recursos para la campaña electoral. Ellos también tienen hoy, yo creo que parte de la estrategia de paz total, más que una estrategia buscando la paz, es una estrategia política, porque ellos la primera vez ayudaron con ayuda de los fusiles. Así lo han dicho, lo dijo el hermano de Petro cuando afirmó que obtuvieron 1 millón de votos en las cárceles. También lo ha dicho el criminal de Iván Mordisco, los criminales del ELN, es decir, varias estructuras criminales han reconocido que ayudaron a la elección de Gustavo Petro. El propio Clan del Golfo hizo un paro armado semanas antes de la elección para presionar la votación por él. Entonces, yo creo que la situación es compleja, que no se puede subestimar al gobierno, que tiene una serie de herramientas que van a hacer muy difícil este proceso electoral, pero también estoy convencida que son derrotables. Yo no creo que tengamos por qué darnos por vencidos ni entregar tan fácil el país, la democracia y la libertad. Yo creo que todavía hay mucho que hacer. El llamado es a no subestimar al gobierno Petro, es a entender que ellos no están bajando la guardia, que ellos no quieren dejar el poder, que ellos no tienen escrúpulos, que ellos facilito corren la línea ética y van a hacer lo que sea por permanecer en el poder, y eso, y tenemos que tener claridad en que eso es lo que vamos a enfrentar. Gracias, doctora. Muchas gracias, mi coronel. Sandra Zambrano. Bueno, mi estimada senadora,
yo quería, bueno, yo vi un video suyo donde hablaba del tema de China y que era preocupante, pues, el acuerdo o algún compromiso de endeudamiento económico que hiciera el presidente. Me gustaría que ya que usted está en esa comisión de Relaciones Exteriores, nos explicara realmente cuál fue el alcance de la visita, qué tanto impacto puede tener este tema de los aranceles, sobre todo en la industria colombiana. Por ejemplo, en el sector de la confección, de pronto si se facilitan pues el ingreso de estas mercancías, que no es nuevo, porque ya pues todos conocemos que se compran a través de las plataformas y muchas personas de aquí van, compran la mercancía o maquilan allá. Entonces me gustaría que me hable un poquito sobre eso y también decirle que pues nunca había hablado con usted, estoy en Barranquilla, me gustaría que cuando vuelva a venir pues, pues sea como más amplia el conocimiento de nosotros a través de su visita para poder interactuar más. He quedado maravillosa con su hoja de vida, cosa que no conocía, pues todo el alcance que usted tiene en sus conocimientos, la veo muy bien preparada. Y le pregunto, la otra pregunta es, cuando el presidente dice que se van a hacer estos cabildos, realmente qué impacto puede tener, tenemos que preocuparnos, por lo menos con la consulta pasamos un pequeño susto. Yo me vi toda el video, todo el debate y Dios mío, eso fue, yo quedé estresada. Entonces, tenemos que preocuparnos por los cabildos, sobre todo porque cuando él manda ese mensaje de que no rompan ni un vidrio, yo me acordé que cuando el estallido social y cuando él decía no hagan esto era porque prácticamente les estaba diciendo Háganlo. hagan. Exacto. Y sobre todo porque está diciéndole que él como máximo jefe pues del ejército, que no hagan nada en contra de la población, pero sabemos que esa población no son los buenos, porque los buenos no vamos a salir a no romper vidrios, entre comillas. Entonces, como que esos dos temas, el de China y qué se nos viene ahora con este nuevo llamado, con una modalidad llamada cabildo, y debemos preocuparnos cuál debe ser nuestro actuar, porque con la consulta claramente dijimos, listo, no hay que salir a votar. Desde su perspectiva y su conocimiento, cuál debe ser nuestro actuar y qué debemos decirle a las demás personas para poder apoyarlos a ustedes en el Senado y nosotros acá en el día a día respecto a este nuevo llamado del presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y si quieres, yo le pido a la doctora Nidia que les dé mi teléfono para poder comunicarnos más y cuando yo vuelva, que seguramente va a ser muy pronto a Barranquilla, poder saludarnos personalmente. Frente al tema de China, yo tengo varias preocupaciones. La primera, cuando el gobierno anunció que se iba a firmar el memorando sobre la ruta y la franja de la seda y la ruta marítima con China, también habían dicho que se iba a citar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para analizar este memorando. Como tú misma lo dijiste, yo hace 12 años estoy en esta comisión desde mi primer periodo como senadora. Allí estamos algunos congresistas y los expresidentes tienen asiento en la comisión. La comisión la cita Laura Sarabia, pero en un discurso el presidente dice, le ordena cancelar la comisión. Ahí hay un primer contrasentido, porque la ley no solo faculta a Laura Sarabia como canciller para citar las reuniones informativas de la comisión, sino que le exige que mínimo cada 2 meses reúna la comisión. Entonces fue extraño que el presidente le ordenara a la canciller no hacerla. Ese es un primer elemento que causa, digamos que cierta suspicacia, porque el órgano consultor llamado a debatir y a conocer estos temas es justamente la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Esa reunión finalmente no se dio. Yo, sin embargo, envié una carta con unas preocupaciones y unas preguntas que aún no me responde la Cancillería. ¿Y por qué la preocupación? Los memorandos son lo que se conoce como soft law, es como
No es como un tratado, no es vinculante, pero no deja de ser un mecanismo político para ir haciendo cosas un poco por debajo sin control del Congreso, porque un tratado, por ejemplo, sí tiene que pasar por el Congreso para ratificarse, un memorando no. Entonces es una forma así un poco polite, como de ir metiendo cosas y haciendo cosas. Esa es una preocupación que nosotros tenemos. La preocupación también es porque los países que han adherido a esta ruta han tenido muchas dificultades. Y es que esto es una estrategia del Partido Comunista Chino para ir entrando a controlar infraestructura estratégica en los países. Entonces se han presentado varias dificultades. Una, que en la mayoría de casos los contratos han tenido mucha opacidad, son contratos que no son lo suficientemente transparentes. El segundo riesgo es que en muchos casos se ha endeudado a los países, el caso de Ecuador, por ejemplo, con la hidroeléctrica. Otro es que a veces se han hecho obras con materiales deficientes. Otra es que a veces ellos asumen el control, entonces, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la Estación Espacial de Argentina, donde estaba totalmente controlada por los chinos? Entonces, para nosotros esto tenía un riesgo y hay un riesgo adicional. Y es que en este momento de competencia de Estados Unidos-China, donde las relaciones con Estados Unidos están pasando por un momento muy complejo, por las declaraciones del presidente, pues casi que ir a firmar este memorando era una especie de afrenta al gobierno de Estados Unidos. Ya vimos la primera consecuencia, es que el gobierno de Estados Unidos le dice al BID que ellos no van a financiar obras de empresas chinas en la región. A eso prende una primera alerta y ahí nosotros estamos todos pendientes, observando, mandando derechos de petición, solicitando información, porque este ha sido un tema bastante opaco, manejado de una manera bien particular. Y uno lo que ve es que Petro mueve las relaciones internacionales no pensando en los intereses superiores de Colombia, sino pensando más en la afinidad ideológica, o sea, en ideológicamente a él qué le sirve, ideológicamente a él qué le conviene. Y a veces eso raya incluso en complicidad criminal, como con el caso de Venezuela. Entonces, ahí tenemos todavía la preocupación. Igual parece que no le pararon mucha bola en China, Petro. A muchos países de América Latina les quitaron el visado, a Colombia no. Pero hay que estar atentos a ver ese memorando hasta dónde llega y hasta dónde va a llegar el gobierno. Frente al tema de la consulta y el cabildo abierto. En Colombia, afortunadamente, el Senado entendió que la consulta no era una herramienta pensando en los derechos de los trabajadores, sino una herramienta política del gobierno para hacer campaña anticipada y tener recursos. Con un agravante en un momento tan difícil en materia económica para Colombia, la consulta vale, según el registrador, unos 750 mil millones de pesos. La ciudadanía lo que no entiende de pronto es que la consulta no resuelve nada. Porque si la consulta hubiese pasado en el Congreso, en unos 3 meses se convocaría, la gente vota, pero finalmente lo que vota para poder materializarse tiene que ser una ley que nuevamente pase por el Congreso a debate. Que es vinculante el resultado de la consulta, es decir, que en el Congreso se debía hacer caso a lo que el ciudadano vote en la consulta, sí, claro, pero tiene que ser a través de una ley que nuevamente pase por el Congreso. Además, normalmente estos mecanismos de participación popular no logran el umbral, es que la consulta necesita más de 13 millones de votos. Entonces, pero bueno, por ahora se paró. Sin embargo, el gobierno ya dijo que va a radicar una nueva consulta, pero por ahora se paró. En vista de que se paró, el gobierno está llamando a cabildos abiertos. Los cabildos abiertos tienen una cosa bien particular y es que eso no lo puede convocar el presidente.
Los cabildos abiertos son unos mecanismos para que participen los ciudadanos, se puede dar a nivel municipal o departamental. Es la ciudadanía la que normalmente cita el cabildo abierto. Nuevamente es un mecanismo de participación ciudadana que tiene valor político, pero que no es jurídicamente, no es vinculante para nada, es simplemente para escuchar y que la ciudadanía se exprese sobre temas generales. A uno que le preocupa que el cabildo abierto es una excusa para ellos estar yendo a los municipios a azuzar la ciudadanía contra el Congreso, que fue lo que hizo Benedetti en Barranquilla, que nos dijo que éramos unos malandrines, unos HP, unos tal por cual, y con palabras sumamente soeces y de ataque contra la institucionalidad del Congreso, pues convocaron ese cabildo. ¿Qué hay que hacer? Estar pendientes. Yo creo que no, es un mecanismo en el que ni siquiera vale la pena participar porque nuevamente es una herramienta de politiquería del gobierno y para tratar de caldear los ánimos con un discurso profundamente incendiario de odio y división. Esa es un poco la estrategia que uno ve en manos de los funcionarios del gobierno Petro y del propio presidente. Y es de lo que dijo Sandra, y es lo que no se ha hablado de pronto de lo que porque se habla más de lo económico, pero no se habla sobre la soberanía, porque no solamente en esto de la ruta de la seda implica el tema económico, el tema comercial, el tema de infraestructura, también el tema cultural y religioso, que es, yo leyendo incluso en la IAM, decía, eso va también una expansión tanto cultural, religioso, que es el budismo, el islam y el hinduismo. Y entonces esto es una estrategia que está pasando también en Europa. Hay muchos musulmanes en Europa. ¿Quién iba a pensar eso? Entonces, eso es lo que él quería con esto, lo de la seda, es traer toda esta cultura. Ya de que, fíjate, bueno, hubo lo de la marcha pro vida, no, lamentablemente no pude estar allá, pero estoy 100% por ello. Aquí se plantea, ¿no? Que la libertad, porque los pobres, porque tienen más hijos y tal, y esto y lo otro, el aborto. Pero ellos pueden venir allá, a venir los árabes, acá a Colombia, a ellos pueden tener todas las mujeres que quieran, todos los hijos que quieran, y entonces eso es prácticamente, ellos se están expandiendo. O sea, prácticamente Petro lo que él quería es acabar con la soberanía colombiana y con la población colombiana. Traer más chinos, traer más hasta árabes, traer toda esta gente asiática y acabar con la soberanía colombiana. Era prácticamente eso. La pregunta es, ¿por qué no se ha hablado más de esto? Hay una cosa, Edier, y es muy importante lo que tú tocas, y es que lamentablemente en Colombia hay mucho desconocimiento sobre el tema de la estrategia geopolítica de China, de Rusia y de Irán en la región, a pesar de que ellos desde hace tiempo vienen en esta ofensiva en América Latina, incluso en injerencia en procesos electorales. Aquí poco o nada se ha escrito o se ha estudiado sobre estos temas, hasta ahora se está empezando a debatir. Y tú tienes razón en la alerta sobre el tema de la soberanía. El proyecto principal del presidente Xi Jinping, que lo incorporó en los estatutos del Partido Comunista Chino en 2017 y lo reafirmaron en el Congreso del partido en 2022, es esta ruta, es esta iniciativa de la franja y de la ruta, porque para ellos este es el mejor mecanismo para generar dependencia de estados extranjeros a favor de China. Ese es el trasfondo de toda esta estrategia de la franja y de la ruta. Es buscar
como facilitar el control de China y de las empresas chinas en otras naciones. Ese es un tema delicado, es un tema que hay que revisar. Nosotros por eso prendimos las alarmas cuando se anunció que se iba a firmar este memorando, porque además varios países en América Latina han tenido serias dificultades a raíz de la firma de estos acuerdos. Yo les decía lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, en Perú con el puerto de Chancay. Hay que prender las alarmas. Aquí hace más o menos un año, un poco menos, la Fundación Konrad Adenauer lanzó un libro que se llama La Galaxia Rosa. Y en ese libro de la Galaxia Rosa, que yo si quieren se lo envío digital a doña Nidia para que lo revisen, se hace todo un análisis de cómo países como China, Rusia, Irán, el Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo, la CELAC y medios rusos como el Russian Today y otros empiezan a tener cada vez más y más injerencia en América Latina y a veces no hay suficiente conciencia sobre ese tema, sobre esos temas en los gobiernos y en la ciudadanía. Yo creo que en el fondo este memorando con China tiene una ventaja y es que nos puso a hablar de eso y a analizar y a estudiar, porque ese era un tema sobre el cual aquí no se debatía. Vale la pena también destacar que hay algunos informes de analistas desde Estados Unidos sobre la injerencia de China en América Latina, pero acá muy poco se ha debatido el tema. Ahora, a raíz de esta situación, pues empieza el debate en Colombia sobre este tipo de políticas. ¿Cómo sigue el tema que a mí me preocupa mucho de la institucionalidad de Colpensiones referente al doctor Jaime Duzán, de que no ha resolvido su tema educativo? No sé si ya lo resolvió. Segundo, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la nueva reforma que se está tramitando. Y tercero, ¿en qué beneficiaría a Colombia en algún momento sacarle ventaja al tema de China, hablando del nuevo canal que están hablando, que es muy bueno lo que dice también el amigo Ediel sobre el tema de la soberanía, pero también lo que usted dice se prende las alertas sobre el tema internacional, sobre nuestros aliados como Estados Unidos y de pronto un posible aliado chino? O sea, ¿cuál serían los pros, los contras para usted? Sí. Sobre el tema pensional hay muchos cuestionamientos sobre el director, no solo sobre los temas académicos, sino que en algún momento hubo mucho ruido de corrupción. A mí me angustió mucho la reforma pensional porque yo en su momento lo dije, pareciera que en Colombia mataron el pollo aliviado para darle caldo al enfermo, porque en pensiones el problema era justamente Colpensiones, porque ahí las pensiones tienen subsidio, que no pasa con los fondos privados. En los fondos privados, cada ciudadano va teniendo un ahorro, se lo administra una entidad privada, esa entidad cobra algo por la administración y luego le entrega su pensión con unos rendimientos. Ahí no hay ningún problema, eso no lo financia, eso no lo subsidia nadie, ese es el ahorro de cada trabajador. Sin embargo, con la reforma hay dos cosas que a mí me generan preocupación. Una es que se obligó a pasar una parte de la plata de los fondos privados a Colpensiones. La otra es que creó lo que ellos llaman pilar solidario, que es una, entre comillas, pensión para los adultos mayores que no tienen pensión. Ahí yo quiero hacer una claridad. Todos los colombianos queremos proteger a los adultos mayores que no tienen pensión. Y eso se hace a través del subsidio al adulto mayor, que es un presupuesto que sale del Estado para dar esa garantía. ¿Cuál es la preocupación? Que ahora le quiten la plata al trabajador de lo que ya ahorró de su pensión para
subsidiar esos adultos mayores, porque eso termina siendo una especie de confiscación, de confiscar el ahorro del trabajador. Y miren, la mejor prueba de que no hacía falta hacer la reforma para ayudar al adulto mayor fue lo que hizo el gobernador de Antioquia. Andrés Julián Rendón hizo un recorte de gastos del departamento y con lo que ahorró le pagó en Colpensiones una pensión vitalicia a 3.000 adultos mayores de Antioquia. Y para eso no necesitó ninguna reforma pensional. Yo ahí tengo angustia, además porque se ha demorado mucho la Corte para emitir un concepto. Algunos dicen que la van a terminar aprobando a pesar de que hay un cuestionamiento adicional, y es que esa reforma pasó gracias a una serie de votos que compraron con dineros de la entidad de gestión del riesgo, que ustedes saben que ese proceso tiene hoy en la cárcel a Olmedo López, a Steiner Pinilla, a Sandra Ortiz, al expresidente del Senado Iván Name y al expresidente de la Cámara Andrés Calle. Ahí hay muchas pruebas, hay chats, hay audios, hay videos que demuestran que usaron recursos del Estado para comprar votos de parlamentarios para varios temas. Se habla de compra de votos para elección del magistrado Fernández y para que pasara esta reforma pensional. Entonces, ojalá ese sea otro elemento que tenga en cuenta la Corte a la hora de emitir su concepto sobre la reforma. Frente al tema de China, mire, nosotros sin necesidad de vincularnos al tema de la ruta y la franja hemos tenido un buen relacionamiento comercial con China. Eso no hacía falta, es que el problema de ese memorando y de esa vinculación es que eso tiene otro trasfondo y otra estrategia que, como decía ahora Edier, termina también poniendo en riesgo temas de soberanía, de endeudamiento, de un montón de cosas. Yo siempre he dicho, hombre, China ha sido un socio por décadas de Colombia, está bien que lo siga haciendo, pero sin poner en riesgo otros temas como nación. Yo creo que ese es el punto. Colombia no tiene que ser enemigo de nadie. Colombia puede ser aliado de Estados Unidos, de China, de Taiwán, así lo ha hecho por décadas, pero el problema aquí es el riesgo que genera porque este mecanismo de la franja y la ruta tiene otros componentes y tiene otra intencionalidad. Y miren, hay un tema ahí grave para nosotros. Es que en este momento eso acaba de tensionar la relación con Estados Unidos y Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Gran parte de las exportaciones y las importaciones nuestras dependen de Estados Unidos y sectores tan sensibles como el sector agropecuario, café, aguacate, flores, dependen en gran parte del mercado norteamericano. Muy buenas noches, doctora Paola Holguín. Doctora, me quiero unir en la introducción que usted hizo a un aspecto que en este mismo auditorio tuve la oportunidad de plantear, que es la posibilidad de que Colombia algún día llegue a ser potencia mundial con un producto que se llaman los nodos polimetálicos. Con estos nodos polimetálicos, doctora, se endurece el aluminio y al endurecer el aluminio se produce una de las revoluciones industriales que más necesita la humanidad, que es la del aluminio, porque se trataría de endurecerlo para buscar que el peso muerto de los vehículos de transporte sea menor y al mismo tiempo va a ser menor el consumo de combustible. Doctora, le quiero recordar algo que de pronto usted conoce mejor que yo. El canal de Suez
se construyó en 1860 más o menos. El canal de Panamá nos lo quitaron en 1903. Era claro que el mundo, después de haber construido el canal de Suez, se dio cuenta de que se necesitaba para completar todas las rutas el de Panamá. Esos son los intereses, señora, que están detrás de Colombia. Agregándolo a esto, el que en este momento, está el de la droga. Usted hizo muy bien la respuesta que le dio a Edier, en el sentido de que aquí en Colombia, desafortunadamente, nosotros no tenemos el contexto de la estrategia internacional de esos países que quieren tener un poder global. Y ese es el gran problema, señor. Detrás de esto, por ejemplo, una de las líneas que tenemos es la de Cuba. Y mientras Cuba no salga de esa pobreza, los helenos seguirán tratando de ayudar a Cuba para que se siga financiando con los recursos del petróleo de Venezuela y con los recursos de la droga de Colombia. Yo le pido a mi Dios, no, yo sé que de pronto en el próximo periodo usted no va a ser la presidente, pero de pronto en el siguiente sí, que usted comience a liderar precisamente estas investigaciones y esos estudios, que yo no sé cómo es el mecanismo para exigirle al Estado y a las fuerzas militares de Colombia y a todos los organismos de inteligencia que se haga ese análisis que usted está diciendo que hace falta, que muy poco se ha hablado, porque a eso es que nos tenemos que enfrentar, señor. Yo les decía el otro día que en Colombia existen 4 oligarquías que no se han consolidado nunca. Una, la bogotana, de origen católico, centralista, godo, español. 2, la costeña, de origen sirio-libanés, del Islam, árabes. 3, la paisa, de origen judío sefardita. Y 4, la luciferina. De esas, hablemos de 2. En el caso de los árabes y en el caso de los judíos, tienen una creencia de que hay una línea de sucesión que es a través de la sangre. ¿Qué quiere plantear eso, doctora Holguín? Que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el ser humano, porque como es una sucesión de sangre, es en el caso de los del Islam, son los chiitas. A mí me preocupa mucho que el presidente Petro cada rato ha dicho que el M-19 fue entrenado por los árabes. Y aquí no hemos definido si en realidad fueron ellos o son los sunitas, que no creo, porque los que tienen interés de dominio son los chiitas. Y en el caso en el caso del judaísmo, pues son lo de los judíos askenazis. Eso lo tenemos que aclarar, doctora. Hay que buscar que el Centro Democrático, yo no sé qué, que las universidades, que se le exija la inteligencia, porque si no, no vamos a poder construir la salida de Colombia, la salida a la paz negociada de Colombia. Le agradezco mucho la atención, doctora Holguín. Le deseo la mayor de los éxitos en su carrera profesional. Ojalá usted logre que a partir del Senado se exija que el Estado colombiano investigue las amenazas que hay en ese sentido, señora. Mil gracias, doctora. Primero, sobre el tema de los nódulos polimetálicos, nosotros hoy en Colombia tenemos una triste realidad, y es que este gobierno es enemigo de la minería legal. Ellos han hecho un gran esfuerzo para tratar de estatizar también el sector minero. Presentaron un proyecto que es la creación de la empresa Ecominerales,
Ese proyecto ya pasó en comisión, tenía debate esta semana, perdón, en Cámara, pero lograron aplazarlo. Y uno lo que ve es que el gobierno está permanentemente torpedeando. Y yo les digo de todo corazón, la minería es muy importante para los países, para el desarrollo. Si usted tiene, a mí me parece un poco inmoral que usted teniendo la riqueza de los minerales no los explote cuando está en un país con tantas necesidades. Y hoy hay unos desarrollos tecnológicos maravillosos que permiten hacer minería sostenible. De hecho, yo soy de un departamento de tradición y vocación minera que es Antioquia, y hay zonas donde aquí se hace incluso ecominería. Entonces, yo coincido con usted en la importancia de los nódulos polimétricos, ahí, polimetálicos, por ejemplo, ahí es importante Chile. Yo creo que nosotros ahí tendríamos ahí podemos tener un potencial, pero el problema es la política de este gobierno antiminera. Mire lo que nos pasó, por ejemplo, con el carbón, que prohibió la exportación de carbón a Israel, que todo el tiempo está buscando torpedear el licenciamiento de proyectos mineros. Entonces, eso para nosotros es una dificultad. Yo creo que Colombia necesita recuperar la inteligencia estratégica. Usted ahora hablaba de la influencia cubana. Nosotros tenemos una preocupación también por la presencia de Hezbollah en la región y especialmente acá en Colombia. Aquí han sido capturadas personas que pertenecen a Hezbollah. Y ahí lo que tenemos que hacer es recuperar la inteligencia y la contrainteligencia. Lamentablemente, la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el DNI, ha sido debilitada, y en general las inteligencias de ejército y policía. El DNI, miren, aquí la Dirección Nacional de Inteligencia siempre había estado en manos de un miembro de la Reserva de la Fuerza Pública hasta que llegó el gobierno Petro. Petro se la ha entregado a políticos del M19, a ex M19 que hoy posan de políticos más bien. Y uno lo que ve es que hay una politización y un mal uso de esa inteligencia, y yo creo que eso es urgente, y también abrir el debate público sobre la injerencia de otros países y los intereses de otros países en la región y en Colombia. Los intereses de todo tipo, económicos, los intereses estratégicos, los intereses geopolíticos. Y usted tiene razón, mire, nosotros, por ejemplo, hoy tenemos un reto en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque la parte de lo que esperan Petro y Maduro es consolidar lo que ellos denominan la franja binacional, que es coger esta franja fronteriza y entregársela al control del ELN. En parte eso explica lo que está pasando en la zona del Catatumbo, y en parte eso explica que cuando se presentó la crisis del Catatumbo, miembros del ELN pasaron de Arauca hasta esa región por territorio venezolano, protegidos por el régimen de Maduro. Entonces yo creo que aquí hay temas muy delicados, temas que merecen análisis mucho más profundo, una inteligencia mucho más clara en Colombia, y que se abran este tipo de debates. Yo en eso coincido plenamente con mi capitán. Ha tocado ahí un punto clave, la entrega del Catatumbo. Literalmente lo que está haciendo es correr la frontera de Venezuela dentro del territorio colombiano. Todos sabemos que la frontera es controlada por el ELN, así que en alianza con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que hicimos fue correr la frontera entre los dos países. Primer punto. Segundo punto, todo es un plan para lograr una ruptura total con Estados Unidos, y que ese sea uno de los temas de la campaña 2026. El país se vio obligado, se vio forzado
a replegarse y buscar nuevos aliados porque fuimos segregados por Estados Unidos. Ese es hacia donde nos están llevando y hacia donde nos están apuntando. Con el tema industria, recuerden que todas estas líneas políticas controlan por hambre. Ellos necesitan un país de miserables para precisamente aparecer como el benefactor que cada 15 días aparece con una bolsita de comida o una lista de racionamiento para poner comida en la mesa. Controlan por hambre, entiéndanlo. Varias veces lo he dicho aquí en el panel, ¿cómo es posible que haya empresarios que estén trabajando con este gobierno? Eso es inconcebible. Es exactamente el mismo libreto que aplicaron en Venezuela, exactamente el mismo libreto. Las cartas de Leiva no son más que una advertencia de esa clase empresarial que le está mandando a decir a Gustavo Petro, usted nos pertenece y está tratando de volar solo. Esa es la realidad. Nos hemos quedado en el tema de París, de la droga, y simplemente le están tratando de decir a Petro que él le pertenece a una clase empresarial que le permitió subirse allí en el poder. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Yo quisiera decir algo porque me parece muy interesante el análisis que acaba de hacer Censo acá y yo coincido con que parte de la estrategia de Gustavo Petro es alejarnos de los aliados tradicionales de Colombia, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Israel, para vincularnos cada vez más a ese eje con el que él tiene afinidad ideológica, que son Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, con lo que eso implica para un país como el nuestro. Y uno se da cuenta por la tensión permanente que está provocando con el gobierno de Estados Unidos esas declaraciones. Y yo les digo una cosa, ustedes no se imaginan la angustia de la clase empresarial nuestra por esas tensiones. Y lo que ha representado para nosotros eso, por ejemplo, el tema de la ruptura de relaciones con Israel. Gran parte del material de seguridad y defensa en Colombia depende de Israel. Las comunicaciones del ejército, aquí que tenemos tantos héroes de la fuerza pública, se maneja con ayuda de Israel. Las armas que produce Indumil, Galil, Córdoba, Jericó, es con licencia de Israel. Muchos de los aviones no tripulados, muchas cosas dependen de ese relacionamiento. Y uno siente que todo eso es parte de una estrategia. Incluso cuando Petro salió con esa información falsa sobre Pegasus, yo no sé si ustedes recuerdan ese escándalo, eso nos costó que nos sacaran de Egmont Group. Y sacar de Egmont Group representa que Colombia hoy da palos de ciego porque nosotros tenemos la UIAF, que es la unidad de análisis financiero. Egmont Group nos daba información de análisis financiero a otros países y eso es lo que permite combatir el lavado de activos. Pues ya nos sacaron de Egmont Group y yo creo que todo eso ha sido a propósito. Claro. Mire, lo que dice Censo es verdad. Este gobierno le apuesta, yo pensé que era un chiste cuando Irene dijo que había que decrecer la economía. No era un chiste. Este gobierno está acabando todos los sectores económicos porque es cierto. Y uno, como a uno le parece imposible que un gobernante piense eso, hace tiempo cuando entrevistaron a Petro antes de la campaña, él dijo, es que el problema es que si el pobre sale de pobre se vuelve de derecha. Y uno escucha eso y le parece absurdo, pero es real, ese es parte del pensamiento profundo de este gobierno. Y hay que empobrecer a la ciudadanía para mantenerla dependiendo del gobierno, para ellos poderse atornillar en el poder. Y mire, yo frente a las cartas de Leiva tengo una preocupación adicional y es que están volviendo paisaje todo. Están volviendo paisaje la corrupción, están volviendo paisaje la incapacidad de Petro para gobernar. Es que nadie, porque la excusa de su bancada es que eso es parte del fuero interno de Petro, de su vida privada. Mire, la vida privada se vuelve un problema público
cuando interfiere en las funciones de Petro como gobernante. Es que él sea periquero, toma trago, ese no es problema nuestro, pero que por sus posibles adicciones no cumpla la agenda que le compete como gobernante, como mandatario, como presidente, que vaya a agendas internacionales con plata pública y se pierda o se tenga que quedar más días por sus desmanes, esos son temas que ya dejan de ser privados, porque están interfiriendo directamente con su actividad como primer mandatario, como presidente. Y por eso varios congresistas firmamos una carta pidiendo que se le exija un examen al presidente Petro. Es que mire, si usted va conduciendo un carro y le hacen una prueba de alcoholemia y usted está tomado, le quitan las llaves y le quitan el carro. Y a veces hasta le quitan la licencia. Este señor conduce una nación con más de 50 millones de ciudadanos. Si no está en capacidad de hacerlo, pues los colombianos deberían tener derecho a saber eso. Y yo creo que el gran problema es que en vez de volverse esto un tema serio, riguroso de debate, se está volviendo más bien algo trivial. O sea, ellos están tratando, entre comillas, digamos, de humanizar todos estos desmanes del presidente, están tratando de volver paisaje todos estos escándalos de corrupción como para que pase de todo y no pase nada. Y eso es muy grave. Me impresionó esta última encuesta de Datexco en creo que la lámina 10 de la presentación. Había un indicador que mostraba una gran afinidad, al menos en esta encuesta, hacia China por parte de los entrevistados. Anecdóticamente, la última vez que estuve en Colombia, también vi en mi círculo esta afinidad por productos y tecnología china. ¿Cómo podemos contrarrestar esto si dentro de la misma población tenemos este interés? Gracias. Yo creo que acá lo más importante es abrir el debate sobre lo que implica China, sobre las formas en que se produce en China, sobre la manera en que hay una competencia desleal, porque, por ejemplo, nosotros tratamos de ejercer algún tipo de control sobre las ventas por Internet. Y lo que estaba pasando era que como nosotros no tenemos tratado de libre comercio con China, pero con Estados Unidos sí, estaban triangulando por Estados Unidos y otros países para entrar productos chinos. Entonces yo creo que a la ciudadanía hay que explicarle un poco. Esto no quiere decir que se tenga que volver Colombia enemiga de China, ni mucho menos, pero sí que tenga claro cuáles son los intereses de China, cuáles son las implicaciones de China, cómo comercia China y cómo siempre busca desequilibrar la balanza a favor de sus empresas y cómo usan sus recursos para poder apropiarse de infraestructura estratégica de los países o incluso para violar su soberanía y para hacer inteligencia. Ellos, por ejemplo, una de las preocupaciones nuestras es con el tema de telecomunicaciones, de 5G, porque ahí se sabe que hay otros fines también detrás de eso y no podemos olvidar algo. Nosotros estamos, Estados Unidos, Colombia, en países democráticos donde hay libertad de mercado, donde las empresas son de privados. En China, todas las empresas terminan siendo del gobierno chino. Y hay otros intereses detrás de esas apuestas económicas. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos generar una mayor conciencia en Colombia sobre cómo tiene que ser el relacionamiento con esos países y las implicaciones, y también un poco ver los estudios comparados de lo que ha sucedido en otras naciones que han firmado, por ejemplo, ese tema de la franja y de la ruta. Muchísimas gracias. Gracias por lo que hace por la República y Dios la cuide y la guarde. Amén.
Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Un abrazo, senadora. En primer término, felicitarla por todo lo que están haciendo por el país. Segundo, es importante lo que ustedes hacen para crear conciencia y que la gente entienda que no estamos en una situación normal de un partido que gana y otro que pierde, sino que estamos bajo un régimen comunista que busca llegar con fraude o como sea, supuestamente democráticamente para atornillarse en el poder. La solución inicial para nosotros es que se aplique el artículo 109 y hay que tener en cuenta lo que usted habla de la estrategia, la inteligencia. La inteligencia, mientras no se cambie ese gobierno ilegítimo, no va a funcionar. Acabaron con el DAS y tienen neutralizada la inteligencia de las fuerzas militares y de policía paradas con decretos presidenciales de obligatorio cumplimiento. Y miren lo que pasa, que a veces sucede que se cree que puedan ser cuestiones independientes. La escalada terrorista que llaman estallido social son ensayos. Eso de llamar cabildos abiertos que en contra de lo que dice la norma es todo la organización, tratando de organizar población para que posteriormente a través de las fuerzas de choque constituidas por las primeras líneas que son milicias urbanas, todas estas organizaciones de indígenas, el ELN, las FARC, porque disidencias no tienen nada, son fuerzas de choque para que en un momento dado puedan llevar el país a una catástrofe, y la única solución es que ustedes sigan trabajando ya, haciendo todo lo posible y que se aplique la 109 y que si Dios quiere llegamos a unas elecciones de ahora. Aprovechemos el ejemplo que dio María Corina en Venezuela para que no se nos vaya a perder el país. Que Dios la guíe, la proteja y la bendiga. Muchas gracias, mi coronel, y yo coincido con usted en la importancia del 109. Yo creo que tenemos que arreciar en el tema de la denuncia contra la comisión de acusaciones porque ha sido demasiado lento, han sido apáticos para cumplir su deber frente a las denuncias que se han hecho y las pruebas que se han entregado contra Gustavo Petro y su campaña. Yo coincido completamente en que ellos tienen esa estrategia de tratar de llevarnos nuevamente a un estallido social. Ellos van a intentar usar las herramientas con las que ganaron para atornillarse al poder. Yo creo que eso es muy grave. Yo creo que ahí todos los colombianos tenemos que estar alerta y ahí van a jugar un papel muy importante los alcaldes y gobernadores. Porque Petro dijo de manera descarada que iba a llamar a estos cabildos abiertos y que si la ciudadanía salía a hacer cualquier cosa, pues que él como comandante en jefe le ordenaba a la fuerza pública estar quieta. Yo creo que hay una cosa clara y es Petro ganó, pero la Constitución no perdió, la Constitución sigue vigente y en esa medida los soldados y policías de Colombia, ellos juraron defender la Constitución y la ley. Ellos se deben al Estado, no a un gobierno de turno. Los gobiernos pasan y yo espero que esa claridad meridiana que han tenido siempre los héroes de la patria la sigan teniendo, que la tengan los alcaldes y los gobernadores si les toca entrar a operar, porque ellos tienen también la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos en su territorio. Y uno ve que más o menos esa va siendo la estrategia de este gobierno, es tratar de llevarnos al caos, volver a usar la violencia, el vandalismo y el terrorismo para atornillarse al poder. Nosotros, y yo les digo una cosa, habían unos congresistas que nos decían, hombre, pásenle esa consulta, pasémosle algo para que él se calme. Eso es calmar con lechuga. Creer que cediéndole a Petro, que le haga dañitos al país, él se va a calmar. No es así. Ellos van por el poder. Miren, cuando yo leí el discurso de Díaz Balar, que se llama La amnistía, Rafael Díaz Balar, ese discurso es perfecto para lo que está viviendo hoy Colombia. Ese discurso es de 1955, cuando
el legislativo cubano amnistió a Fidel Castro y él votó en contra de esa amnistía. Y él decía que él era el único que votaba en contra, porque él sabía que finalmente ellos no querían la paz, ellos no querían el bienestar de la nación, ellos lo que querían era tomarse la democracia para destruirla desde adentro. Ellos lo que querían era imponer la más dura de las tiranías. Y es verdad, cuando usted se ponía a ver qué tienen en común Chávez, Castro, Petro, son amnistiados, son personas que atacaron en algún momento a un gobierno, al Estado, a los ciudadanos, y la manera de responder a la generosidad de unos pueblos que los amnistiaron fue ganando democráticamente para destruir la democracia desde adentro. Ese ha sido el modus operandi. Eso es lo que estos gobiernos han venido haciendo y es frente a lo cual Colombia tiene que pararse, y por eso yo se los dije al comienzo y lo repito. Nosotros necesitamos que por encima de partidos y de todos los colombianos tengamos claro que hoy nuestra obligación es hacer que hayan elecciones libres y transparentes en el 26 y que Petro abandone el poder como constitucionalmente lo tiene que hacer el 7 de agosto. O antes, si la justicia hace lo que tiene que hacer, el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusaciones y todos los entes que hoy están investigando esa fraudulenta campaña con la que ganó. Correcto, senadora. Y ojo, recuerde que el 80% de la Unidad Nacional de Protección son terroristas de la FARC, actualmente legalizados desde Santos con este gobierno. Y ese es otro tema muy delicado, y yo creo, mi coronel, que ahí lo inteligente sería que quienes primero deberían ser llamados o convocados a conformar la UNP son los soldados y policías en uso de buen retiro, porque muchos terminan muy jóvenes y son personas con un altísimo entrenamiento, con una altísima capacidad, y ellos deberían ser, pero eso lo han ido llenando de guerrilleros o de amigos de congresistas que no tienen ningún conocimiento en temas de seguridad. Y ahí hay un tema, y ahí hay una situación bien delicada, y es que son hombres armados. Son hombres armados. Eso no se nos puede olvidar. Senadora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ojalá se repita. Muchas gracias por lo que está haciendo por Colombia. No, yo espero que sí, doña Nidia, y les pido mil excusas, pero es que hoy ha sido esos días chocolate sol. Por la mañana estuve reunida con sindicatos en Bogotá, luego regresé a Medellín porque tenía la marcha Provida acá, después vine para poder estar con ustedes y ya me voy a cumplir otro compromiso, pero les agradezco infinitamente que me dieran esta oportunidad y yo espero poder en otro momento volver a reunirme con ustedes. Y doña Nidia, no sé si usted me permite ponerles una tareita. Claro que sí. Bueno, entonces yo tengo que aprovechar porque este es un grupo de personas muy cualificadas y nosotros hoy estamos necesitando varias cosas. La primero es la plataforma que el candidato. Venezuela, María Corina fue muy inteligente. Ella diseñó una plataforma que enamoró a la gente y una promesa de campaña que era la reunificación de las familias venezolanas. Ella entendió que los venezolanos de cualquier estrato, de cualquier estado, se moverían a las urnas con ese anhelo de volver a unir a las familias, de los padres ver crecer a sus hijos, los abuelos a sus nietos. Y el venezolano fue contra todo pronóstico, a pesar de los desánimos y los golpes, a votar y ganar. Nosotros necesitamos construir una plataforma que lleve a la gente a la urna y necesitamos encontrar ese elemento que haga que un colombiano de cualquier estrato, de cualquier departamento quiera ir a votar. La primera invitación es: ayúdennos a encontrar qué llevaría al colombiano a la urna.
sea, ¿qué lo movería? Hoy, ¿con qué podemos tocar el corazón de Colombia para que vaya a votar? Dos, aquí hay personas de muchos sectores. Nosotros estamos pidiendo que se diseñe un plan de choque para que quien gane la elección no llegue el 7 de agosto a ver qué tiene que hacer, sino que llegue como Trump, con el paquete de decretos que él como presidente puede derogar o modificar, con el paquete de proyectos de ley para radicar ese mismo día en el Senado, en el Congreso, porque aquí no hay tiempo que perder. Entonces, el otro llamado es, aquí hay gente de muchos sectores, que animen sus sectores a hacer ese plan de choque, esa lista de chequeo, por ejemplo. ¿Cuáles son los 5 puntos más importantes para reactivar el sector agropecuario, No te para lo quites reactivar ahora. el sector minero, para los distintos Sí, sectores? yo vi. Y un último favor que les vamos a pedir es que nos ayuden a hacer mucha pedagogía. Hoy uno ve los colombianos muy desesperados y exigiendo que haya un candidato único ya. Ese sería el peor error. Miren que en la campaña pasada ellos son expertos en correr la línea ética y en quemar candidatos. Si nos ponemos a correr con un candidato único, nos lo terminan quemando y terminamos en el peor de los mundos, votando por 2 de Petro como opciones. Entonces, hagamos la pedagogía para que los ciudadanos entiendan que hoy lo más importante es la plataforma, que el candidato es el punto de llegada, que la estrategia debe ser que los partidos depuren y logren tener sus candidatos únicos en octubre para que vamos a una consulta amplia en marzo y podamos tener un candidato único en la primera vuelta. ¿Por qué tiene que ser en la consulta de marzo? Porque es el único mecanismo. Uno, que es vinculante por ley. Y dos, que no le cuesta más al país porque ese día hay elecciones a Congreso. Y eso es muy importante, porque si uno se pone a inventar otro mecanismo, voy a decirle una cosa muy grosera, pero para el mamón no hay ley. En cambio, si es a través de consulta, todos están obligados a cumplir. Recuerden que Petro quería hacerle pistola a Francia Márquez y no se la pudo hacer porque eso fue a través de consulta. Y la consulta obliga legalmente. Entonces, para nosotros esos serían los tiempos. Dedicarnos todo este tiempo a acabar de pulir la plataforma, candidatos únicos de partidos y movimientos en octubre y consulta en marzo. Necesitamos que nos ayuden mucho a hacer pedagogía también con esos tiempos y con ese tema. Senadora, un minutico antes de irse, usted ha tocado un punto importante y es que usted estuvo en la marcha hoy. Yo todavía tengo la camiseta que también estuve y yo veo que muchos de los candidatos no han tenido en cuenta el voto cristiano. Entonces es importante cuando ustedes hacen videos, cuando ustedes hablan de la familia, no solamente para tomar el tema de la familia como una bandera, sino porque realmente la familia está bajo ataque y el voto cristiano es grande. Se necesita, muchos de ellos no saben ni siquiera todo este contexto de la legislación, todo lo que con ello conlleva. Aquí, por lo menos en Barranquilla, yo hago parte de este equipo Provida y trabajamos unidos los católicos, hoy salimos unidos por la vida, lazos de amor mariano y también evangélicos. Y venimos haciendo parte de eso. Me gusta que usted habla de ese tema de pedagogía, de unirnos sin saber por quién todavía, pero sí sabiendo que lo estamos haciendo por Colombia. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, pues yo le decía que la idea es que cuando usted esté, conversemos y yo sé que usted tiene su equipo aquí, yo conozco a Juan Carlos, somos muy amigos y él también está con otro grupo de amigos en común tratando de ver cómo nos unimos primero por Colombia, porque si no nos unimos por Colombia vamos a seguir con lo mismo egoísmo que es que no quedó fulano, no quedó el otro. Y yo en lo personal me vi toda esa lucha, porque fue una lucha, ese tema de la consulta, y uno dice definitivamente, el que sea del Centro Democrático, ustedes la dieron toda.
la dieron toda y nosotros lo menos que podemos hacer es acompañarlo. Porque independientemente de si nos gusta X o Y, ustedes actúan como equipo y eso es lo que necesita Colombia. Aún sabiendo que entre ustedes pues tienen sus cualidades, sus cosas en las que coinciden y en las que no. Discúlpeme que me haya tomado este tiempo adicional, pero sí me pareció importante y en lo personal, a través de Juan Carlos, le voy a pedir que me haga llegar todos esos videos en donde usted le habla a los cristianos y ojalá fuera posible que, porque es que si no la hacemos visible y la diferencia va a ser esa, porque yo les digo, mira, ella es provida y hay muchas cosas que yo como líder no sabía de usted y me acabo de enterar al leer su hoja de vida y pues que muchas personas no la conocen. Yo quiero hacerla visible independientemente de quién vaya a ser el candidato y mucho más si es provida, porque el tema de ser provida puede hacer la diferencia a la hora de tener o no el voto de los cristianos, independientemente de la denominación, pero ese es un punto que hay que hacer visible y pues creo que solamente he visto videos de la doctora María Fernanda Cabal. Yo los multiplico, pero es importante que si hay más providas, a todos les hagamos pues que tengan ese punto adicional de ser buenos, de tener buenas hojas de vida, pero lo más importante es que sean defensores de la vida y de la familia. No le quito más tiempo y discúlpenme por haber tomado la palabra, señora Nidia, sin haberla. No, muchas gracias, Sandra, y te quiero contar algo. Yo soy fundadora de la bancada Provida en el Congreso. La fundamos hace ya como 12 años. Ahí tenemos personas de varios partidos que profesan distintas religiones, pero todos tenemos en común la defensa de la vida y de la familia. Yo hago parte también de la red política por los valores de Political Network for Values. Yo estuve hace unos meses en España como ponente también con todo este tema de defensa de la vida. Y yo no hablo mucho de eso porque para mí ese más que eso no es tanto un tema político, sino de convicción personal. Yo soy una convencida, yo soy católica practicante y de hecho yo hago una confesión aquí antes de irme, doña Nidia, Sandra y a todos. Cuando yo decidí hacer política, una de las cosas que me motivó es mi fe, porque para mí la política es una forma de santidad y de martirio. La política se tiene, cuando uno la hace por el bien común, uno tiene claro que es un camino de santidad y de martirio, de servicio a los demás. Y por eso hay un montón de cosas que yo no cuento en mi esfera política, porque son parte como de mi ser y de mi intimidad, pero yo aprovecho para contarles porque eso no es que entonces ella sale y marcha porque está en campaña, no. Ustedes le pueden preguntar a Jesús Magaña y a todos los Provida, y ese ha sido un compromiso de corazón que tiene que ver más con mis convicciones profundas, que no es un tema político. Y por eso también hago parte de esa red Political Network for Values y de muchas redes internacionales que creemos que hay unos valores muy importantes en los que se tiene que soportar la sociedad. Y eso hay que defenderlo porque la familia, la vida, los valores fundantes de Occidente están bajo ataque. Y si no los defendemos, por ahí empieza el deterioro y la caída de nuestras naciones. Sí, por eso le digo, doctora, con esta coyuntura que tenemos, sí es importante que esa faceta la muestre un poquito más, porque el votante que conoce el ataque y toda la legislación que se viene en contra, anda buscando una persona que además de ser un buen político, tenga a Dios en su corazón y garantice que en su mandato no va a hacer tanto lobby a esta Agenda 2030 y que va a gobernar con principios en derecho y defensa de la vida y la familia. Entonces, por eso sí le agradezco que lo tenga en cuenta para que muestre más esa faceta. Bueno, gracias, Sandra. Nosotros aquí en Nueva York nos reunimos 2 veces al mes presencial
donde hablamos con personas que no están muy enteradas de la historia y tratamos de conquistarlas para jurados y testigos que hay que empezar a buscarlos desde mucho tiempo y luego hacer un día o 2 días para capacitarlas. Y eso es muy importante, doña Nidia. Mire, María Corina no solo logró ganar, sino sacar las actas de los puestos de votación, digitalizarlas en 24 horas. Nosotros aquí no estamos exentos de un fraude. Nosotros vamos a necesitar que mucha gente se inscriba como jurado, se inscriban como testigos, y ya eso está inventado, un software espejo para nosotros poder ir llevando también el registro electoral. Eso va a ser clave. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Discúlpeme que me meta en así de sopeso, mejor dicho. Mi nombre es Juliet Vetter, soy esposa de sargento primero en uso del Buen Retiro, soy veedor de las fuerzas militares y la policía. A mí me preocupa eso de los veedores, de los jurados y de los testigos, senadora, porque en realidad uno ve que ustedes como candidatos, como senadores, tienen sus grupos en las diferentes ciudades, pero a veces los grupos no cumplen con la función. Yo fui y he sido testigo electoral porque a mí me nace, porque es mi compromiso, porque mi ombligo está pegado a mi tierra y amo a mi Colombia. Pero cuando ahorita en las elecciones, como decía yo a mis hijos, entre el diablo y el demonio tenemos que escoger al diablo. Entonces mis hijos, pues, bueno, mamá, vámonos por Rodolfo. Cuando yo llego a las 6:30 de la mañana a la sede donde me toca ser testigo, no me dejaban ingresar. Para las mesas de Gustavo Petro en las horas de la mañana hubo 40 testigos electorales. Mientras yo era solita, a las 12 del día alguien me dio un teléfono de un contacto, un jurado que estaba a favor de nosotros. Digo, mira, llama a esta persona y que te mande más testigos. Me mandan 2 peladitos que sabían más, perdónenme la expresión vulgar que voy a usar, más de maternidad de gallina que lo que estaban haciendo. No, y el cuento fue que no, fue que a mí me dieron 50,000 pesos y me van a dar el almuerzo. Le dije, papi, por favor, aquí no necesitamos esos comentarios. Aquí lo que yo necesito es que ustedes 2 se pongan pila. Entonces, hay 17 mesas, repartámonos esas 17 mesas entre nosotros 3. Entonces, eso es lo que pasa políticamente. Esta gente adoctrina muy bien, tiene la cantidad de testigos, mientras que nosotros no tenemos esos testigos, ni tenemos esos compromisos, y desde ahora hay que empezar a trabajar ustedes con los grupos de ustedes y que nos incluyan, por lo que comenten el Centro Democrático, que necesitamos, ya que ustedes son el muro de contención, le estoy hablando a nivel partido y a ustedes como senadores, son el muro de contención contra este gobierno nefasto, que por favor exijan que los líderes de cada departamento, municipio o región se comprometan con la gente que quiere apoyar. Yo lo digo, yo no hago ni por un almuerzo, ni por una comida, ni porque me den 50,000, 20,000, no, yo lo hago porque me nace, porque soy ciudadana colombiana, porque me duele lo que está pasando con mi país y porque acompaño al pueblo venezolano aquí en Barranquilla en sus marchas, ver a esta gente sufrir, y yo no quiero un sufrimiento para mis colombianos, ni para mí, ni para mi familia. Entonces, doctora, por favor, más testigos electorales, más testigos. Y yo como veedor ciudadano, y estoy modificando ahorita mismo mi resolución de veeduría para ampliarla, para que me den derecho a las horas a la hora de la elección, me den derecho a estar presente en esa situación, porque teniendo ya yo la facultad por medio de resolución y que mi resolución diga eso, puedo ingresar a la vigilancia y a la gestión de esa situación. Entonces, gracias, senadora, por quitarle ese poquito de tiempo, doña Nidia, por haber interrumpido, doña Sandra y compañeros. Antes de irme, yo quiero hacer una observación sobre eso, porque una de las preocupaciones que nosotros tenemos
es que el ser testigo electoral debería ser un gesto patriótico y gratuito, porque el gran problema es que normalmente los partidos no tienen recursos suficientes para pagar testigos. Y es regalarle un día al país. Mire, en Venezuela yo lo vi, los comanditos fueron personas que voluntariamente, gratuitamente, estuvieron todo el día en los centros de votación hasta lograr sacar las urnas. Nosotros tenemos que hacer varias cosas. La primera, entender que esto no es cuidar los votos para un equipo, esto es cuidar los votos para Colombia, que debe ser una cosa gratuita, voluntaria y donde exista el compromiso de estar todo el día, desde que se abre la urna hasta el final. Y nosotros como partido tenemos que cumplir una obligación que a veces no lo hemos hecho, y es capacitar lo suficientemente bien los testigos electorales, porque nada nos sirve parar a alguien en una mesa sin capacitación que no sabe cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace fraude. Sí, señora. Y los testigos aquí, nosotros los capacitamos, los testigos y los jurados. No se les paga un centavo y son los 7 días, porque aquí empieza el lunes y termina el domingo. Senadora, una última cosita. Hay algo que dijo la compañera que acaba de hablar y es muy cierto. No deberían solamente conformarse si está Carlos Meisel, no deberían conformarse si solamente está, ¿cómo es la otra candidata a la presidencia? Deberían todos los senadores en bloque. Yo sé que el doctor Uribe es una persona muy respetuosa de los sectores, pero deberían decirle que el Atlántico, sobre todo Barranquilla, necesita la intervención de varios senadores, porque es que hay muchas personas que no estamos afín, entre eso estoy yo con el doctor Carlos Meisel, estamos disgustados con él por muchas cosas que sucedieron, que no es objeto de debate, pero sí es bueno que si quieren otra vez ganar las elecciones, en Barranquilla Centro Democrático tiene que prestarle atención, porque si no, no vamos para ningún lado. O sea, esta lucha que estamos haciendo aquí, todos estos conversatorios van a quedar en nada, y lo que dice usted, hay que tener una plataforma para que la gente salga a votar, o sea, diga, sí debo votar por esto. Entonces le agradezco si pudiera llevar esa comunicación al doctor Uribe. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que a veces nosotros mismos, cada uno de nosotros, gustamos en unos sectores, en otros no, pero aquí más importante que las personas es que logremos convocar el mayor número de colombianos en torno al partido y que los ciudadanos de los distintos departamentos sientan que de verdad tienen un grupo amplio de senadores con los cuales puede contar. Yo creo que esa observación es muy importante. Doctora Paola, ya la dejamos ir. ¿Sabe también lo que nos ha hecho perder la fe en la derecha acá en Nueva York? Voy a hablar exclusivamente de Nueva York porque es una completa área diferente. El descuido de los líderes del Partido Centro Democrático. Se olvidan de Nueva York. ¿Se acuerdan cuando hay que ir a votar? Se olvidan cuando pasan las elecciones y vuelven a aparecer en la época de elecciones. Y yo creo que eso ha dado pie a que aquí en Nueva York hay petristas a granel. Toda esa gente que trabajamos y que registramos en el centro, para el Centro Democrático hace 3 años y pico, todo eso se perdió. Es un trabajo perdido. Muchas gracias y disculpe que usted debe estar supremamente cansado. No, muchas gracias y tratemos de recuperar a todos los ciudadanos, recuperemos a los que estaban en el partido y se fueron, recuperemos a los que votaron por Petro y hoy están arrepentidos, porque la única manera de ganar la elección es si nosotros logramos construir mayorías convencidas de un proyecto de país alternativo que le dé respuesta y esperanza a la ciudadanía. No hay otra manera. Hay de otra manera, no. Y muchas gracias.